Amén. Vas a mirar al que está ahí a tu lado y lo vas a saludar. Le vas a decir bienvenido, a permitir que el propósito de Dios se cumpla en el nombre de Jesús. Hijos, ayúdenme con la luz. Amén. Hay una palabra que dice Proverbios 14, vamos a ver, Proverbios 14, 12, ¿qué dice? ¿Qué dice Proverbios 14, 12? A ver, los que estamos aquí, no se me distraiga. Proverbios 14, 12. ¿Qué pues? Ya sabemos. Todos sabemos, préndala. 14, 12. Dice, le voy a hacer un adelantico. Hay caminos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo dice? Véalo, allá está. Es que ni pasteleado, pues. Pues hay camino que al hombre le parece. Hijo, bájamelo un poquito, porfa. Hay camino que al hombre le parece como derecho. Dile al que está a tu lado, tu camino te parece derecho. Pero dice la palabra, pero su fin es camino de muerte. Amén. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y lo vas a mirar a sus ojos y le vas a decir, ¿cuántos tienen esa firmeza del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos se han ido deleitando y gozando en la presencia del Espíritu Santo? Entonces, en ese poder y autoridad que has recibido del Espíritu Santo de Dios, vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir, no insistas más en lo que Dios te mostró que no te conviene. Amén. ¿Cuántos siguen insistiendo y insistiendo y insistiendo? Y el Padre es no, por ahí no lo hagas, no vayas. Y sigues insistiendo, amén. Entonces es aquí donde venimos hoy en el nombre de Jesús y con esa palabra, donde la palabra, y por eso leíamos ahora Proverbios 14, 12, donde dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, amén. ¿Y cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Dile, Espíritu Santo, háblame. ¿Cuántos se van a disponer a que el Espíritu de Dios les hable en esta mañana? Amén. Yo sé que ese amén tan efusivo ahora va a decir amén. Eso va a cambiar ahora en el nombre de Jesús, amén. Muchas personas y muchos de los que estamos aquí, aún muchos de los que de pronto llevan mucho más tiempo en el Evangelio, que se creen más eruditos en la palabra, que conocen mucho más, que tienen y se creen tener mayor revelación y todo esto, muchas de esas personas permanecen engañados en su propia sabiduría. Se permanecen engañados porque están pensando que están caminando, todos los días caminamos, ¿cierto? Y no solamente caminamos de una forma física, donde nos levantamos, donde caminamos para el baño, caminamos para la empresa, caminamos para hacer las vueltas, sino que todos los días en el Espíritu también estamos caminando, avanzando y tratando de ir a buscar cada vez más de esa perfección y de esa gloria de Dios. Y muchos creen que porque están caminando y están caminando en el camino correcto que Dios ha puesto sobre cada uno de ellos. Pero realmente hay muchos que están caminando, pero están caminando en camino de muerte y de perdición. Yo sé que este versículo muchos lo sabemos, muchos lo conocemos. Es más, de pronto no lo identificabas ahorita y no te acordabas. Voy a tomar y voy a hacer de cuenta que era que no te acordabas, pero ya muchos se lo saben y muchos lo declaramos y donde decimos, sí, hay camino que al hombre le parece que es camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces estamos caminando en esos caminos donde creemos que es el mejor camino. Es más, muchas y todos nosotros todos los días tomamos decisiones. ¿Cuántos tomaron decisiones hoy? Todos tomamos hoy decisiones y tomamos decisiones desde el primer momento. Tomamos decisiones en, ¿será que me levanto o será que espero otro ratico? ¿Será que me acuesto o será que no? ¿Será que voy a la iglesia o será que no voy? ¿Será que desayuno o será que hago ayuno? ¿Será que me pongo esta ropa o me pongo esta otra? Y muchas veces tomamos tantas y tantas decisiones
que las tomamos en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos parece, en lo que yo creo que es lo más correcto, que es lo que debo de hacer, pero muchas veces estamos caminando en caminos que solamente nos lleva a una muerte y a una perdición. El ser humano, y tú y yo, a ninguno de nosotros nos gusta cuando nos exhortan, cuando nos confrontan. ¿A quién le gusta cuando los exhortan? Es bueno y es necesario, pero que nos guste, no nos gusta. Y nosotros tenemos el criterio y donde decimos: yo lo hago, yo puedo hacerlo, yo veré qué hago, es mi vida, es mi decisión, usted no se meta, a usted no le importa, yo ya estoy grande, yo ya estoy crecido y yo ya veré. ¿Sí o no? ¿O a quién no le ha pasado que le contesten de esa forma? ¿Sí o no? Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en nuestro propio criterio, y es un criterio donde estamos engañados, donde estamos en un criterio donde no vamos exactamente conforme a la voluntad de Dios. Y lo único que nos está llevando es a caminar por un camino ancho, un camino espacioso, un camino que a lo único que nos lleva es, y podrán decir: yo estoy vivo, sí, pero hay muchos que están vivos pero están muertos espiritualmente. Y es aquí donde yo quiero que vayamos en esta mañana. Es aquí donde yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana, donde quiero ir y tomar exactamente ese punto donde tú y yo tenemos que tomar esas decisiones de caminar por esos caminos que realmente nos van a llevar a poder que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Si yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿tú para qué te levantaste hoy? Y muchos van a decir: ¿para qué? Porque tenía que ir a la iglesia. Otros van a decir: ¿para qué? Porque tengo que ir a trabajar, porque me tenía que bañar, porque tengo que ir a hacer, porque ahora tengo que ir a mercar, porque tengo que ir a hacer esto. Muchos, el que diga por allá que se siente como en un nivel espiritual un poquitico más alto, por allá dice: no, yo me tenía que levantar hoy porque yo sé que Dios tiene un propósito conmigo hoy. Y todos sabemos que Dios tiene un propósito y tiene planes y tiene misiones con cada uno de nosotros. Pero ese camino que tú y yo estamos caminando realmente nos está llevando a permitir que ese propósito, que ese plan y que esa misión que Dios tiene con cada uno de nosotros se pueda cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas veces esos caminos donde la palabra dice: parece derecho, pero su fin es camino de muerte, trae a cada uno de nosotros, y yo sé que lo hemos vivido y lo hemos pasado, donde creemos que estamos caminando como debe de ser, pero hay sufrimiento, hay dolor, hay amargura, hay frustración. Yo esta semana no le voy a decir qué día, pero esta semana yo decía: Señor, me siento fracasada en este punto. Siento que he fracasado en este punto, siento que me faltó más, siento que es... Y muchas veces cuando nosotros tropezamos y muchas veces cuando caemos, el Padre lo permite para demostrarnos que no es nuestra voluntad ni lo que nosotros queremos hacer, sino lo que es la voluntad de Dios. Hay cosas, hijos, y todos sabemos que si buscamos a Dios de su reino y su justicia, todo lo demás llega a nosotros por añadidura. Pero tú y yo nos estamos acostumbrando a que lo que a ti y a mí nos toca hacer, queremos que Dios venga y lo haga por nosotros. Y eso es imposible. Yo tenía una tía, y digo tenía porque ya murió, y mi tía decía: yo le doy comida pero no le doy ganas. Y eso mismo pasa en otras palabras, ¿sí o no, hija? Eso mismo pasa en otras palabras con cada uno de nosotros. El Padre nos da la palabra, el Padre nos da la promesa, el Padre nos enseña qué tenemos que hacer, que nos enseña que estamos caminando en camino de muerte y de perdición, y nos dice: venga, no es por acá. Hay una alabanza que dice: el camino del Señor es perfecto. Y yo muchas veces digo: bueno, si el camino del Señor es perfecto, ¿por qué no caminamos en ese camino del Señor que es perfecto? Pero nos deleitamos en lo que el mundo nos ofrece, nos deleitamos en lo que el mundo hay, nos deleitamos en los afanes de cada día, y nos salimos de esa perfección y de eso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero traerte esta palabra, y también sé que tú te la sabes y te la sabes de memoria, pero voy a enfocarme hoy básicamente en 2 versículos aparte de este. Y vamos a ir a la palabra, al Salmo 32, 8 y 9.
Por lo general siempre estamos mirando el Salmo 32:8 y la palabra dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Y es una palabra en la cual muchas veces la tomamos de una forma jocosa, de una forma donde sí, ay sí, Dios me va a hacer entender cuál es su voluntad. Pero tú sabes cuál es el precio de que el Padre nos haga entender cuál es el camino que debemos de andar. Y vamos a ir al versículo 9, hijos, porque yo sé que este 8 todos se lo sabían. ¿Quién no se conocía este versículo? ¿Quién no lo conocía? Todos lo conocíamos, ¿cierto? Y te haré entender, o sea, como cuando uno le dice al hijo, aprende o aprende, lo hace o lo hace, quiera o no quiera, lo va a tener que hacer. Y esa palabra es una palabra de exhortación que viene de parte del Padre, donde te está diciendo: yo te voy a hacer entender. Mira que el primer versículo fue en Proverbios, donde te decía: hay camino que el hombre cree que es camino perfecto, que es camino correcto, pero a la final es un camino de muerte y de perdición. Y es aquí donde yo quiero preguntarte hoy, y quiero que te preguntes y que permitas que el Espíritu Santo de Dios te confronte. Y te quiero preguntar: ¿cuál es el camino que tú estás caminando hoy? ¿Tú realmente estás caminando en un camino de vida, en un camino de bendición, en un camino de gloria, en un camino de esa prosperidad, de esa sanidad, de esa restauración, en un camino constante, donde constantemente estamos creciendo y avanzando? ¿O estamos caminando en un camino de muerte, donde nos sentimos que estamos estancados, o muchas veces ni lo sentimos, porque estamos tan ciegos espiritualmente que nos conformamos ahí donde estamos, y hay estancamiento y hay muerte espiritual? Entonces mire el complemento, hijos, donde al inicio decía: y te haré entender. Ponme el 8, hijo, donde al principio decía: y te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una palabra de exhortación, una palabra que te confronta, pero es aquí donde viene el versículo 9, y ese muchas veces no lo tocamos, ese muchas veces no lo miramos, ese muchas veces no le ponemos cuidado, y nos está diciendo: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. O sea que cuando tú y yo caminamos por camino que a nosotros nos parece, que a nosotros nos place, que a mí me plació y nadie me saca de aquí, somos sin entendimiento. Y que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ahora te voy a explicar. La palabra de Dios dice, donde Él en el versículo 8 nos dice que Él nos va a guiar por el mejor sendero, por el mejor camino, por ese camino de perfección a donde Él quiere llevarnos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito en nuestras vidas. Aparte de que nos va a guiar, nos va a aconsejar. Diga conmigo: guiar y aconsejar. Amén. Y no solamente con eso, nos va a llevar a que va a velar por nosotros. Dile al que está a tu lado: no me distraigas y déjame poner atención, que también te están hablando a ti. Amén. Entonces mejor dile, déjate guiar, déjate enseñar, y van a velar por ti. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ahí hay un dicho mundano, pero no es ni tan mundano porque es real, donde dice: el que escucha consejo llegará viejo, ¿sí o no? ¿Y cuántos van a escuchar consejo hoy? ¿Y cuántos van a dejar de escuchar consejo hoy? Antes dile que está a tu lado: no me distraigas. Amén. Amén. Entonces dice la palabra: y te haré entender y te enseñaré y te fijaré mis ojos sobre ti. O sea, que queramos o no queramos, estamos bajo el control de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo somos rebeldes y somos desobedientes, cuando decimos: a mí no me importa, a mí no me interesa, yo voy a hacer lo que quiera, voy a hacer lo que a mí me place, no me interesa ni que usted me lo diga, ni que la palabra lo diga, sino que es lo que yo quiero hacer y de la forma que yo lo quiero hacer, el Padre nos está comparando y nos está llevando a que somos como esos caballos sin entendimiento. Sin entendimiento. Entonces, ¿dónde tenemos que mirar? Que cuando no hay entendimiento en nosotros,
no nos sometemos ni nos sujetamos a la palabra de Dios. Nuestro Padre nos está llevando y nuestro Creador nos está llevando ¿a qué? A que quiere aconsejarnos. Cuando muchas veces tú y yo no sabemos qué hacer, ni cómo hacerlo, ni en qué momento hacerlo, Él está ahí para aconsejarnos, para guiarnos, para direccionarnos, para velar por nosotros y llevarnos ¿a qué? A cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si yo te pregunto a ti y tú tienes muy claro que hay un propósito de parte de Dios contigo, todos tenemos muy claro que hay un propósito de parte de Dios, pero no todos tienen claro cuál es ese propósito de parte de Dios en la vida de cada uno de ellos. Pero al igual sabemos, y aún sin saber exactamente muchos cuál es el propósito, queremos permitir que ese propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Estamos? Y hoy quiero llevarte en el nombre de Jesucristo a que tú puedas, en el nombre de Cristo Jesús, puedas catalogar. Y quiero que te dejes guiar, que te dejes exhortar por el Espíritu Santo de Dios, porque el propósito en esta mañana es que tú mismo, guiado por el Espíritu Santo, te catalogues y digas en qué lugar estás. Si soy sabio, si soy necio, si soy falta de entendimiento, si ando en camino de vida, de muerte, o si ando en camino de perdición. Yo sé que muchos ya sabemos en qué camino estamos andando. Yo sé ya que muchos decimos, no importa, yo estoy en este camino, pero Dios tiene misericordia de mí. Y andamos en camino de muerte, en camino de perdición, en camino de no querer hacer la voluntad de Dios. Y somos tan tercos que no queremos hacer la voluntad de Dios, pero sí queremos ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? No queremos y no queremos someternos a la voluntad de Dios, pero sí queremos que Él nos bendiga. Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones sabias en nuestra vida. Todos los días y todo el día tomamos decisiones. Tan sencillo como esto: ¿será que voy al baño o no voy? ¿Será que como? Sí. ¿Será que como o no como? ¿Será que me siento o me quedo de pie? ¿Será que voy o no voy? Todo el día. Es más, si nosotros nos ponemos a analizar a esta hora, tipo 11:30 de la mañana, ya hemos tomado cuántas decisiones desde que nos levantamos. ¿Y cuántas de esas decisiones que hemos tomado hoy han sido equivocadas, han sido erróneas o realmente han sido conforme a la palabra de Dios? Hoy de pronto muchos tomaron la decisión de decir no voy a la iglesia, y fue una decisión correcta o fue una decisión errónea. Hay una palabra, pero esta palabra la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si no la puedes poner, ponla en la Reina Valera. Y dice la palabra en Deuteronomio 30:19. Y te voy a demostrar bíblicamente lo que te estoy hablando, donde el Padre te pone a ti y me pone a mí. Él nos dice, mira, yo contigo quiero trabajar esto. Él te dice a ti, yo tengo este plan, tengo este propósito y tengo este diseño contigo. Pero tú decides si lo haces o si no lo haces. Pero no solamente se queda en si lo haces o no lo haces. Si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios, pero si no lo hacemos, van a venir consecuencias de muerte y de perdición, y te lo voy a demostrar. Esa es cual la nueva ¡ay, qué bonito! Deuteronomio 30:19, y dice: hoy te he dado, o sea, hoy. Y si la lees mañana, igual. Y si la leíste ayer, también, o sea, para todos los días. Él te dice: hoy te he dado a elegir. O sea, que ¿quién es el que elige? Él nos da la opción, Él nos da la alternativa. Él nos dice, tengo esto, ¿tú qué decides? Tú escoges. Y nos dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. O sea que el que elige si vida o muerte somos tú y yo. Y dice, entre bendición y maldición. ¿Qué estás eligiendo hasta ahora que vamos leyendo? Vida y muerte, bendición o maldición. Somos nosotros, o sea, que si tú y yo andamos en vida, fue porque tú y yo lo decidimos andar en vida y andar en obediencia. Pero si tú y yo ahora andamos en muerte, es porque tú y yo también decidimos ese camino de muerte y de perdición. Al igual dice aquí, donde nos da a elegir entre la bendición y la maldición. O sea que somos tú y yo
los que tomamos la decisión, si caminamos bajo esas bendiciones, bajo ese manto de gloria, bajo esa manifestación de la gloria de Dios, o somos tú y yo los que decidimos, porque mira que dice, hoy te he dado a elegir. Eres tú y yo los que elegimos. Y Él te está diciendo hoy, ¿qué quieres? ¿Quieres caminar en vida y caminar en bendición? ¿O quieres caminar en muerte y en maldición? ¿Qué quieres tú hoy? ¿Qué quieres hacer con tu vida ahora? La palabra de Dios dice, los peores errores se cometen en la juventud. Y muchas veces nos quedamos que es que los jóvenes son los que cometen los peores errores. Pero también hay ancianos tercos. Tercos, por ahí han dicho que dice, es más terco que una mula. Y mire que bíblicamente lo podemos ver. Entonces te está diciendo el Padre, vida o muerte, bendición o maldición. Y dice, como cuando uno dice, vea, aquí tengo un testigo de lo que le estoy diciendo. Y el Padre te está diciendo, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. O sea que nada nos va a hacer exentos de que lo que tú y yo estamos viviendo hoy es por consecuencia de nosotros mismos. Amén. Y dice, y pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y dice, ay, si eligieres vida. Y mire lo delicado, hijo y hija, para las decisiones que tú y yo tomemos. Porque la decisión que tú tomas no solamente te va a afectar a ti, como tú dices muchas veces, es mi problema, es mi decisión, yo miro qué hago, yo miro si lo hago, no me importa si le parece o no le parece. Mire lo que dice, ay, si eligieres la vida para que tus descendientes puedan vivir. O sea que las decisiones que tú y yo tomamos no solamente nos afecta a nosotros, porque es que es mi vida, yo veré qué hago, ¿sí? Pero las decisiones que tú y yo tomamos afectan al entorno de nosotros. ¿Y cuántos hoy podemos vivir consecuencias por las buenas o las malas decisiones de las personas que hay alrededor de nosotros? ¿Sí o no? ¿Cuántos hoy estamos pasando por consecuencias porque nuestros padres, el vecino, el hermano, el que vive con nosotros tomó una buena decisión o una mala decisión? Y hoy pasamos y estamos pagando de pronto ese precio de haber nuestras personas alrededor tomado una decisión equivocada y errónea, donde es mi vida, a mí me parece que es así, yo creo que lo voy a hacer, guste en el que le guste, lo voy a hacer, pero no alcanza a dimensionar que no solamente se va a afectar él o ella, sino que va a afectar a su entorno. ¿A alguien le ha pasado? En el versículo 20 dice, y aquí en la palabra el Padre nos está diciendo que somos tú y yo los que elegimos el bien o el mal. La palabra en el versículo 20 dice, puedes elegir esa opción al amor, al obedecer y al comprometerte fielmente con tu Señor, tu Dios. Esa es la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para tomar una buena decisión? Ahí la acabamos de leer. La clave es amar a Dios y obedecer a Dios y hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Ahí tenemos, hijos, la respuesta de por qué las cosas no están fluyendo y no están saliendo como tú y yo queremos que salgan. Porque somos tercos, rebeldes, desobedientes, pero queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la sanidad, queremos ver la multiplicación. Y dice la palabra, esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, mira la condición. Hay una promesa donde Él te dice, si amas y obedeces al Señor, esa es la condición. La condición es amar y obedecer al Señor. Y la promesa es, vivirás por muchos años en la tierra. Ahora van a decir, yo no quiero vivir mucho tiempo. Ay, no falta el carnal que lo diga. Es que quien dijo que yo quería vivir mucho. Y el que diga no quiero vivir mucho, a largura de días que le trae el Señor. Como no es tu voluntad ni mi voluntad. ¿Sabes algo? Por eso la palabra de Dios dice, y te haré entender
quieras o no quieras, tienes que someterte a la palabra de Dios. Y aquí te está diciendo, si obedeces al Señor, si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años. Pero es que mire hijos, y muchos pueden tomar esto, es que yo no quiero vivir muchos años, y muchos años vas a vivir si fue determinado por Dios. Pero está la condición donde te dice, si tú amas y obedeces al Señor, vas a vivir por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, a Abraham, a Isaac, donde que hay tierra de bendición, hay tierra fructífera, hay tierra de sanidad, tierra de multiplicación, tierra de prosperidad. Pero si no hacemos eso, también puede que vivas muchos años, pero la vas a vivir en muchos años en una tierra donde no es fértil, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay cansancio, donde hay frustración, donde hay todo lo que tú y yo no queremos tener. Por eso Él te está diciendo en esta mañana, te doy para que tú tomes la decisión. Pongo delante de ti la vida o la muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Acuerden cuando la palabra en Deuteronomio 28, ¿qué nos dice? Deuteronomio 28. Bendiciones por obedecer la ley de Dios o consecuencias por desobedecer. ¿Quiénes han leído las consecuencias que va del versículo 15 al 68? Tremendamente duras. O sea, si hasta ahora te ha parecido duro, imagínate seguir en maldición y en desobediencia. Y hoy Dios nos está haciendo ese llamado a ti y a mí. ¿Para qué? Para que escojamos el bien, la vida, y escojamos andar conforme a la voluntad de Dios. Muy difícil, muy complicado. La palabra nos está diciendo que tú y yo podemos escoger. Es más, hijos, el Padre te está diciendo cómo quieres vivir. Escoge cómo quieres que sea tu vida y vívela como tú la quieres vivir. Pero tú asumes las consecuencias. Es como cuando le decimos a los hijos, no se vaya. Yo sí me voy a ir. Váyase, asuma las consecuencias. Y cuando llega, ¿qué pasa? Si es que llega. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Mejor se quedan por fuera o les pasa algo malo por fuera. No. ¿Estamos o no estamos? Cuando tú y yo estamos en el camino correcto, no solamente nos va a ir bien a nosotros, sino que le va a ir bien a los que están a tu alrededor. Y cuando tú amas a los que están a tu alrededor, lo único que tú quieres y anhelas es que ellos estén bien y que no les falte nada. Amén. Ahora voy a hacerte esa pregunta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por escoger el mal, no solamente eres tú el afectado, sino que también ves consecuencias en los que estén a tu lado? Y sí que duele. Nos duele cuando vemos que hacemos algo que va en contra de la palabra y vemos que esas personas que más amamos son afectadas, y nos duele y decimos que me pase a mí pero que no le pase a ellos. Si nos ha pasado, porque nos duele. Y muchas veces nos duele más ellos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, que nosotros mismos. Y eso quiero invitarte en esta mañana. Toma decisiones no solamente pensando en ti. Toma esas decisiones pensando primero que todo en buscar del agrado, de la aprobación de Dios, y buscando también no solamente el beneficio tuyo, sino el beneficio de los que te rodean. ¿Cuántas personas ya hoy no están al lado tuyo? O porque se cansaron, o porque llegó la muerte, porque tomaste una mala decisión, y por más que quieres recuperarlo, no lo puedes hacer. Tú eres quien toma la decisión. Si te levantas en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, o andas conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Cuando estábamos en el colegio nos enseñaban acción, consecuencia. Siempre hay una consecuencia a una acción. ¿Qué estás accionando hoy? ¿Y en qué dirección estás accionando hoy? Amén. La palabra nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero hay un dicho, y yo algunas veces se lo he dicho a alguien de una forma jocosa, y dice, es mejor pedir perdón que permiso.
Pero ¿será que tenemos la oportunidad de pedir perdón? ¿Será que realmente lo tenemos? ¿Será que realmente tendremos ese tiempo y esa oportunidad de ponernos a cuentas con Dios? Y muchos dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera, yo ya soy adulto y yo trabajo y yo veré. ¿Y usted me va a mandar a mí? ¿Y usted me va a limitar a mí? ¿Y usted me va a decir a mí qué hago y qué no hago? Hijos, sometámonos a la voluntad del Señor. Cuando alguien se levanta en tu contra, como hijos de Dios, se está levantando en contra del propósito de Dios que hay en cada uno de nosotros. Cuando tú te levantas y hay una palabra que dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando tú te levantas en contra de un hombre, de una mujer escogida de Dios, sea por murmurar, por criticar, por señalar, por cualquier circunstancia, te estás levantando en contra del propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la palabra te dice: quédate quieto que yo peleo por vos. Hoy te digo en el nombre de Jesús: toma decisiones correctas. No te dejes mover por la emoción. No te dejes controlar por lo que el enemigo quiere venir a controlar tu vida. Y yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado que se levantan en contra de nosotros. Yo veré qué hago, yo veré cómo lo hago, yo veré en qué momento lo hago. Es más, hijos, hay muchos hombres y mujeres de Dios que están equivocados en ese camino que están caminando hoy. Conocen la palabra de Dios y están equivocados, pero porque quieren estar equivocados, porque no les ha faltado ni palabra, ni les ha faltado un consejo, ni les ha faltado la revelación del Espíritu Santo de Dios para decirte qué hacer o cómo hacerlo. Tú sabes que la palabra de Dios dice honrar padre y madre, pero tú dices: no me importa, voy a deshonrarlo. Tú sabes que la palabra de Dios dice: exalta a Jehová con todo, con tus pensamientos, con todo lo que hay. Alaba al Señor. La palabra de Dios dice: todo lo que respira, alaba a Jehová, porque cantas música de mundo. Si la palabra te dice: alaba a Jehová, tú respiras. Y aún sabiendo, hijos, y tenemos la revelación y tenemos el consejo de lo que es la palabra de Dios, somos tan tercos que vamos y hacemos lo que queremos hacer. Y no porque no conozcamos que no lo podemos hacer, porque tú y yo conocemos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Pero seguimos tercos y seguimos en esa desobediencia de querer hacer porque a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. A mí nadie me manda, a mí nadie me controla. Y el que se levante en mi contra, el que me levante la voz, yo se la... ¿Cómo es que por ahí? ¿Cómo es que dicen? A un grosero y medio, ¿es que dicen? Hijos, vuelvo y te hago la pregunta: ¿en qué camino estás caminando hoy? Muchos dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera, yo hago lo que a mí me dé la gana, yo veré qué hago porque ese es mi problema y usted no. ¿A alguien le ha contestado de esa forma? Y ahora voy a cambiar. Y alguien ha contestado de esa forma. Porque es que es muy fácil decir: ay, sí, a mí me contestaron, y nos hacemos la víctima. Pero cuando somos nosotros que contestamos de esa manera, ¿qué? Y somos nosotros los que contestamos de esa manera. Y con esas palabras, con esta palabra que el Padre trae a nosotros, Él nos está llamando a que tú y yo tomemos las mejores decisiones conforme a la palabra de Dios. Que no sabes qué hacer, vaya, lea la palabra, escudriñe la palabra de Dios, coma Biblia. Coma Biblia. Así como masticas tanto chicle, así como comes tanta glotonería, así como comemos y comemos y comemos, coma Biblia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hoy, hasta las 11 y pico, cuántas veces te has metido hoy en el celular? ¿Cuántas veces hoy has revisado las redes sociales? Hoy. Aún en la madrugada te levantas para el baño y tienes la oportunidad de revisar las redes sociales, a ver qué estados hay, qué pusieron, ¿sí o no?
Haz una cuenta y desde que te levantaste hoy hasta este momento, ¿cuántas veces has metido a las redes sociales? Y como mínimo unas 10 veces. Ahora te pregunto, desde que te levantaste hasta este momento, ¿cuántas veces has abierto la Biblia? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no, hijos? Hijos, la palabra en 1 Corintios 10:23 dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: ustedes dicen, o sea nosotros, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo. Mire, ustedes dicen, o sea nosotros, a mí se me permite hacer todo lo que yo quiera, pero el Padre nos está diciendo, pero no todo te conviene que lo hagas. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo, pero ten la certeza y ten la convicción. Ahora me vas a decir, no, yo no tengo fe, entonces no va a tener certeza. Bueno, tenga la plena seguridad que lo que tú hagas, bueno, malo, o lo que dejes de hacer, trae una consecuencia. Aún lo que tú hables. La palabra de Dios dice, por tus dichos serás condenado, o por tus dichos serás justificado. Hijos, por eso la palabra de Dios dice, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, tenemos la mirada del Padre encima de cada uno de nosotros. Vuelvo y te digo, tomemos esa decisión de obedecer y de tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Decisiones que nos edifiquen, decisiones que nos construyan, decisiones que nos ayuden a levantar, decisiones que nos ayuden a ser instrumentos en las manos de Dios. Tú tienes dones y tienes talentos, o quien no los tiene. Todos tenemos dones y talentos. Toma la mejor decisión de poner esos dones y esos talentos al servicio del Rey. Dile, Señor, ¿qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga? Yo muchas veces le digo, Padre, no entiendo ni 5 de lo que tú me estás mandando a hacer, pero lo voy a hacer, porque yo sé que si Él me dio una instrucción y así no la entienda, no la hago, viene consecuencia. Es que ¿quién me dijo que Él me tenía que explicar todo lo que va a hacer conmigo? Él me dijo, obedece. Y obedecer cuesta. Amén. Hijos, tú y yo todos los días estamos en ese camino por el cual tenemos que andar. Y cuando tú te levantas en la mañana, tú no dices, ay, ojalá me vaya bien mal hoy. ¿O quién lo dice? Muchos pueden decir, ay, ojalá me muriera hoy, sí. Muchos lo pueden decir, muchos lo dicen. Ojalá me muriera hoy. Pero todos cuando nos levantamos siempre tenemos una idea y un propósito, que nos vaya bien. Todos. Porque por más harto, aburrido, cansado o cansada que estés en esta vida, si te aporreas, te duele y te va a afectar. Y por más aburridos que estemos, no queremos que venga una aburrición más, un problema más o un dolor más sobre nosotros. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Déjate enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú y yo nos dejamos guiar y nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo de Dios, es ahí donde la mirada del Padre está sobre nosotros y vienen grandes bendiciones sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Hijos, el Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios dice que si aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Creador. El Padre quiere lo mejor para ti. ¿Qué padre quiere algo malo para sus hijos? Yo creo que por muy enojado que uno esté con los hijos, uno no le desea el mal a los hijos. El Padre quiere lo mejor para nosotros. Y por eso Él no está mandando a nadie más para hacerte entender ni para aconsejarte. Él mismo te está diciendo, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero levantarte, quiero multiplicarte, quiero que salgas de esa zona, de esa temporada donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay sufrimiento.
quiero aconsejarte, pero eres tú y yo los que decidimos si tomamos el consejo o lo desechamos. Somos tú y yo. Por ende, cuando leíamos ahora en Deuteronomio 30, era donde decíamos, somos tú y yo los que decidimos si queremos ser bendecidos o queremos andar en maldición. Todo está escrito, la mesa está servida. Es como cuando nosotros vamos a esos restaurantes que son tipo buffet, donde ponen toda la comida y tú dices, yo quiero de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Y tomamos la decisión de decir, y esto no porque no me gusta, y de esto no. Asimismo, el Padre trae para ti una serie de palabras, de mensajes, de bendiciones, de confrontaciones y de esos consejos para que seamos tú y yo los que decidimos si caminamos en vida o caminamos en muerte. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy es porque tú y yo lo decidimos ayer. Las decisiones de ayer, hoy vivimos las consecuencias de esas decisiones que tomamos ayer. Decisiones buenas o no tan buenas, pero hoy estamos viviendo las consecuencias por la decisión que tomaste ayer. Por eso te invito ahora, antes de tomar hoy nuevamente una decisión, consúltale al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que ya es mucho lo que nos hemos equivocado, hijos, y nos ha dolido. Y nos hemos equivocado muchísimas veces, y el Padre siempre está ahí diciendo, y te daré a entender, y te enseñaré, y te llevaré, y cumpliré mi propósito en ti, y sobre ti manifestaré mi gloria. Pero anda conforme a mi palabra y conforme a mi voluntad. Y es lo único que nos falta a nosotros, hijos, donde Él quiere llevarnos a entender cuál es su propósito. Te voy a preguntar, ¿eres sabio o eres terco? ¿Andas conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios? ¿O estamos andando como esos caballos, como esos mulos, que si no estamos sujetados no hacemos caso? ¿Estamos viviendo la gloria de Dios o estamos viviendo en maldición por el pecado y por la desobediencia? Y somos tan conchudos, hijo, que le decimos, es que esa es la voluntad de Dios. Es que esa enfermedad, o sea, a mí me aterra cuando la gente dice, es que esa enfermedad se la mandó Dios. Esa enfermedad es consecuencia de nuestro pecado. El que hoy tengamos o el que hoy no tengamos es porque yo tomé la decisión ayer de si hoy tenía o no tenía. De que hoy le sirvamos a Dios o no le sirvamos a Dios, fui yo la que tomé la decisión de si le sirvo a Dios o no le sirvo al Señor. Por eso, y vamos a ir al versículo 9, en el Salmo 32, 9. Y dice la palabra, hijos, y te voy a mostrar algo, hijos, y yo sé que todos en algún momento lo hemos vivido y muchos lo están viviendo. Si andamos por el camino de bendición, por el camino de perfección y por el camino que el Padre quiere que andemos, va a venir gloria, va a venir bendición, va a venir sanidad, restauración y todo lo que tú y yo queremos. Cuando la palabra de Dios te dice, y te haré entender, y te enseñaré el camino por el que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando viene la reprensión del Señor, viene con dolor. Dile al que está a tu lado, dolor. Y yo sé que muchos hoy sentimos dolor por muchas cosas que pasan en la vida de nosotros. Pero fui yo el que decidí si dolor o la gloria de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Mira al que está a tu lado y dile, no le diga ni caballo ni mulo, pero ya por allá están relinchando. Ay, aquí entre nos y que no salga de aquí. Una vez le dije a alguien, ya vas a relinchar, porque estaba enojado. Y me contestó, es que soy un caballo. Ok, yo pues sí. Una vez, ya está, porque estaba furioso. Y dice la palabra, versículo 9,
No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Cuando una persona es sin entendimiento, ¿qué es? ¿Qué es una persona sin entendimiento? Bruto, tapado, necio. ¿Qué más? Por ahí dicen que... Ay, se me fue, creo que iba a decir. ¿Me vio? Hijos, bueno, hay gente que dice, no, este es ignorante. Cuando es ignorante es porque ignora sobre el tema. Pero cuando nos dice que es sin entendimiento es porque conocemos, pero no queremos obedecer. Y no hay nada más necio cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y no la queremos obedecer. Y mire, hijos, cuando tú y yo somos rebeldes y desobedientes, ahora van a decir, la pastora me dijo que era un caballo. No, te estoy leyendo exactamente como dice la palabra. Eres un caballo, eres un mulo sin entendimiento. O sea, está diciendo, es más, en la nueva traducción viviente dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. O sea, no entendemos. ¿Cuántas veces uno es? Pero por más que le explico y no entiende, parece tapado, ¿sí o no? Así les dice, parece tapado. Como que parece tapado y le botaron la llave y como que no se puede. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Cuando los papás cogen a explicarle a los niños y los niños como que se dispersan. Y por ahí dicen que la letra con sangre entra. No, así no es. No. Entonces dice la palabra, no seáis como, mira, ¿para quién es esta palabra? ¿Para quién es este versículo? Para los mulos y los caballos, ahí estamos nosotros. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántos han visto un caballo afuera en la calle? Pues sí, en la calle, ¿cierto? En la casa como es complicado tener un caballo, ¿cierto? Antes de que me gocen, sí, complicado tener un caballo en la mitad de la sala. Pero ¿cuántos han visto un caballo? Nunca, ni ha montado en caballo. Vamos a mirar, ¿qué es el cabestro de un caballo? ¿Cuántos conocen el cabestro de un caballo? ¿Qué es el cabestro? El cabestro es un aparato, son dos. Ajá, sí. Ajá. Aquí está. Vamos a mirar el cabestro. Y yo sé que ahora, Lili sí tiene cancha en eso. Van a mirar, y ahora buscan en Google y todo, van a mirar los caballos. Cuando los caballos no están comiendo, sino que los van a andar, les ponen un cabestro. En otra versión se llama brida. Una brida. Y es un aparato que les ponen acá, donde les coge acá la boca y les coge acá. Y termina donde el jinete, la persona que lo va a montar, termina con una cuerda larga. Es que ya sé los hombres que le van a poner a la mujer ahorita. Le ponen una cuerda larga. Es que ya sé qué voy a comprar. ¿A dónde venderán de eso? Hay que comprar cabestros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren lo que hace. Mi pastor. Denle un aplauso al Señor mejor, amén. Dice la palabra que el Padre nos hará entender y nos va a enseñar el camino por el que debemos de andar. Si yo pongo un caballo y lo suelto y le digo, o lo suelto y le doy una palmada en una pierna, en una parte de aquí, y le hago así, el caballo sale como caballo descarriado, ¿sí o no? Sin dirección y no sabe para dónde cogió, andó, si hay carros, si hay lo que sea, se fue. El cabestro o la brida es para eso. Funciona de esta forma. Se lo ponen al caballo y lo ponen en esta parte de acá. Cuando la persona que está en el caballo va a voltear para el lado derecho, jala la tira para el lado derecho. Entonces el caballo de esa forma entiende que va a girar. Es que ya tenés uno para comprar. ¿A dónde compramos? Ya va a girar para el lado derecho. Yo lo jalo jalo este lado y el caballo me entiende que va a girar para el lado derecho. Ahí hay dolor.
No, porque el caballo entendió, le jalé, entendió que es para el lado derecho y obedeció. Cuando yo voy a caminar, a andar para el lado izquierdo, hago lo mismo, pero con esa misma brida, todo esto, donde jalo para este lado y el caballo sabe que va a girar para el lado izquierdo. Pero ahí está obedeciendo, porque le doy la instrucción para acá y gira para acá. Le doy la instrucción para acá y gira para acá. Ahí hay dolor, no hay dolor. Ya se imaginó el cabastro, ¿qué? Con la hija. Le va a comprar una brida a la hija. Mira, ¿sabes? Cuando la palabra dice, no seáis como el caballo y el mulo sin entendimiento. ¿Tú sabes qué pasa cuando el jinete jala las dos cuerdas, las dos juntas? ¿Qué es lo que pasa? El caballo tiene que parar y parar en seco. Cuando el jinete jala las dos, no para acá ni para allá, sino que jala las dos, la brida, el cabestro coge y le aprieta esta parte de acá y causa dolor. Duele, les duele. Por eso los caballos, cuando lo jalan, es tanto el dolor que sienten, que por el dolor, miren que muchos levantan la cabeza y se paran ahí mismo, porque les causa un dolor exagerado acá, y quieran o no quieran, tienen que parar. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren de ese cabestro, de ese freno y de esa brida para poder obedecer? Ese cabestro trae dolor. Y el caballo frena y para porque le causa dolor. Por eso la palabra te está diciendo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlos. Y hay hombres y mujeres de Dios hoy que están viviendo la temporada del cabestro, de la brida. ¿Y sabes por qué? Porque están haciendo lo que tienen que hacer, lo que les obligan a hacer, y no lo quieren hacer. Esos que dicen hoy, yo hago lo que me toca y porque me toca hacerlo, aunque no lo quiera hacer, déjame decirte que estás en la temporada donde estás con el cabestro y te está doliendo, pero sabes que tienes que hacerlo. Yo sabía que no iban a decir más amén. Ahí está. Y el Padre te está diciendo, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. Cuando la palabra te dice, te enseñaré, es el mismo Espíritu Santo de Dios el que te da a ti la alternativa. Al caballo no toma la decisión de para dónde se va a ir. Es el jinete, el que está manejando el caballo, el que decide por dónde pasa el caballo. Es el caballo el que tiene que obedecer para dónde. Es el caballo el que tiene que obedecer, aún en medio del dolor, cuando el jinete le dice para, y tiene que parar. Y en la vida de cada uno de nosotros es el mismo Espíritu Santo de Dios el que te guía a ti y me guía a mí, si para la derecha, si para la izquierda, o te dice para. Y cuando Él te dice para la derecha o te dice para la izquierda y tú no quieres parar, no quieres obedecer, jala el cabestro donde te causa dolor y paras porque paras. Paras porque sí o paras porque no. Obedeces porque sí, obedeces porque sí. Como dicen por ahí, sí o sí, pero se tiene que hacer. Por eso te está diciendo, no seas sin entendimiento. En la vida de cada uno de nosotros está el Espíritu Santo de Dios para guiarnos, para revelarnos, para mostrarnos ese propósito y cuál es la voluntad de parte de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios, el que es el que nos enseña ese camino que tú y yo tenemos que andar y tenemos que caminar. Por eso muchas veces nos quedamos solamente en ese versículo 8 donde dice, y te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Pero hoy el Padre te está comparando a ti y me está comparando a mí, como con ese caballo, con ese mulo, que no queremos entender cuál es la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos tenido que ser frenados en seco por el Espíritu Santo de Dios, y hay dolor, hay sufrimiento,
hay angustia, pero no fue porque el Espíritu Santo de Dios se goce y se deleite en que a ti y a mí nos duela. Es porque tú y yo no queremos entender ni queremos obedecer. Por eso la palabra te dice: te haré entender. Imagínate tú todos los días como si fuéramos donde tuviéramos esa brida y ese cabestro, donde a ti todos los días el Espíritu Santo te dice: hazlo de esta forma, hazlo de esta otra. Y cuando decimos no me importa, yo conozco la palabra, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que hacer lo otro, y la palabra dice, y el Espíritu Santo me dice, y la palabra dice esto, y la promesa es esta, y yo no lo quiero hacer, dice el Espíritu Santo: venga, no me va a entender por las buenas, venga, yo le hago entender por las malas. Y es ahí, hijo, donde tú y yo estamos viviendo consecuencias, porque no queremos entender cuál es la voluntad de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar a que tú y yo podamos obedecer y andar conforme a la palabra de Dios. Hijos, es el momento de que tomemos decisiones. Hay dolor en nosotros. Muchos están sufriendo. Muchos ya se encuentran en una temporada donde se sienten agonizando por el dolor tan fuerte que pueden sentir. Hoy tenemos tú y yo la alternativa de escoger vida o de escoger muerte. ¿Qué quieres escoger? ¿Cuántas veces te ha frenado el Espíritu Santo de Dios en seco? ¿Cuántas veces tenemos todo montado, organizado, planificado, y de la nada se cae y se destruye? Porque la palabra de Dios dice: no son vuestros pensamientos, no son tus pensamientos, sino vuestros pensamientos. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No son tus planes, son los planes de Dios en cada uno de nosotros. Son los propósitos de Dios en nosotros. No es lo que tú quieres ni lo que yo quiero hacer. Es lo que realmente para lo cual tú y yo fuimos escogidos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Hijos, levantémonos a obedecer. Vuelvo y te digo, somos tercos, somos necios. La palabra de Dios en el Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Si tú y yo queremos ir conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, escudriña la palabra de Dios. Hay personas que en todo un día no cogen la Biblia, no leen una palabra. Aliméntate de ese pan de vida que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a traer a ti libertad, va a traer sanidad, te va a enseñar, te va a guiar, te va a direccionar. La palabra de Dios va a traer a ti ese bálsamo, ese refrigerio. Te va a dar una nueva esperanza, una nueva ilusión, una nueva motivación de poder sentir que tú no has venido hasta aquí para volver atrás. Y nos tenemos que levantar en el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo y te digo, ya no seamos más como ese caballo, como ese mulo sin entendimiento. Hay una palabra en Proverbios que dice que el Padre nos ha dado entendimiento, inteligencia. Tú y yo somos entendidos y somos inteligentes para obedecer la palabra de Dios. Solamente que somos desobedientes y no queremos obedecer, porque queremos hacer lo que a nosotros nos queramos hacer. Queremos ser bendecidos, queremos ver la gloria de Dios, queremos vivir en la manifestación de la gloria de Dios. No queremos andar ni en pobreza, ni en miseria, ni en muerte espiritual. Y si no queremos nada de eso, comencemos por obedecerle a Dios. Que no seamos como esos caballos que nos tienen que estar sujetados para poder buscar de Dios, para poder obedecer su palabra. ¿Y cuáles son esa forma como el Padre nos sujeta? Hay cosas que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros para hacernos entender que tú y yo sin Él no somos nada. Hay cosas que tú ya tienes construidas, tienes diseñadas, tienes planificadas, y de la nada se destruyen. Y preguntamos, ¿pero por qué? Y el por qué, la respuesta es porque ese no era el plan y el propósito de Dios. Y por eso Él te dice: te haré entender. Él no quiere el sufrimiento en nosotros. Él no quiere ver el dolor en nosotros. ¿Cuántas veces a nuestros hijos le decimos: no lo hagas? Este se me está pidiendo una pela a gritos?
¿Sí o no? Este con el comportamiento me está diciendo que le pegue, que le dé una pela. Y cuando vamos y lo corregimos le decimos que usted se lo buscó. ¿Cuántas veces le dije que no lo hiciera? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dice, vean, no es por aquí, es por acá? Y nosotros, no, es por aquí. Y el Padre es, no, por ahí no es, váyase por aquí. No, a mí me parece que es mejor por acá. Hijos, no todo lo que el Padre nos diga a ti y a mí que hagamos lo vamos a entender. Hay cosas ilógicas, hay cosas locas que el Padre nos va a decir, hazlo. Vuelvo y te digo, yo muchas veces le digo, Señor, no entiendo qué vas a hacer con esto, pero si me dices que lo hago, lo voy a hacer. Porque yo sé que si no lo hago, la consecuencia es peor. Me quedo con una pela y me quedo con el mismo chicharrón. Y con el problema y con el chicharrón quedé desaliento. Hijos, ese es el llamado, a que podamos obedecer. Queremos ser cambiados, transformados, libertados, vivificados, vivir en la gloria de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos ser restaurados, pero tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí conocemos palabra de Dios. Todos conocemos la palabra de Dios, pero tenemos que y necesitamos comenzar a obedecer para andar conforme la palabra, conforme la voluntad y conforme el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez se han acercado donde alguien a darle un consejo? ¿Sí o no? Y nos acercamos donde alguien a darle un consejo, a enseñarle algo, y salimos regañados. ¿Sí o no, pastor? ¿Sí o no? Nos acercamos y le decimos, vea, no lo hagas de esta forma, hazlo de esta otra, porque si lo haces de esta forma te va a ir mejor, porque la palabra de Dios dice esto y dice otro. Y le dicen a uno, sí, yo sé, pero lo va a hacer de esta. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado? ¿Qué le provoca a uno? Eso le da a uno enojo, le da rabia, le da frustración, de todo, ¿cierto? ¿Y qué le dice uno? Haga lo que le da la gana. Uno se acerca y les dice, vea, hijo, si lo hace de esa manera va a pasar esto, esto y esto. Pero la palabra dice que si lo hace de esta forma vas a ver esto, esto y esto. Sí, yo sé, pero lo voy a hacer a mi manera. Hágalo y asuma las consecuencias. Hágalo. Es donde dice uno, haga lo que le da la gana, pero después no venga y se queje. Es más, hijos, ahora que el pastor dice cómo se metió, sálgase. ¿Cuántos problemas estamos tú y yo hoy por hacer lo que a nosotros nos dio la gana de hacer? Y vamos y decimos, es la voluntad de Dios, el Padre me está puliendo. No, sí, eres un terco y un desobediente. Es que somos tan conchudos, hijos, que le decimos y vamos donde el Padre y le decimos, Señor, muéstrame si esto que voy a hacer me conviene, si es bien, si está de acuerdo. Y el Padre te dice, no lo hagas, no vayas. Y apenas te dice no vayas y no lo hagas, tú dices, ay no, Señor, yo sé que tú lo puedes cambiar, yo sé que tú lo puedes tratar, yo sé que aún en esa situación tú me vas a bendecir. ¿Para qué le pediste consejo al Padre si vas a hacer lo que a ti te daba la gana de hacer? Dile al que está a tu lado, te están hablando. Amén. Dale ese aplauso al Señor, amén. Muchos no están pasando por problemas y por dificultades, no porque no conozcan la palabra de Dios, sino porque son desobedientes. ¿Hay algún desobediente aquí en esta mañana? Ay, no vinieron sino 3 desobedientes. Voy a preguntar, ¿hay algún desobediente aquí en esta mañana? Ay, no, los santos y perfectos. No se agache que le cae la corona. Dale otro aplauso al Rey, amén. Amén.
Hijos, Dios quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tu ministerio, quiere restaurar tus finanzas. Dios quiere darte mucho más de lo que tú tienes hoy. Mucho más. Y decimos, es que ¿qué hago con esta situación? Y es que no entiende. Pero es que el primero que tiene que entender eres tú, a someterte a la voluntad de Dios. Pero queremos ir a que otro primero entienda lo que yo no he podido entender. Hijos, sometámonos a la voluntad de Dios. Dios quiere, vas a decir conmigo, tienes que aprender, o dile mejor al que está a tu lado, tienes que aprender a ser obediente para que cuando Dios te hable, te guíe, te enseñe y te direccione, reconozca, dile, reconoce que estás fallando y que no estás haciendo las cosas bien. ¿Cuántos lo reconocen y le dan gloria al Señor? Dale ese fuerte aplauso al Padre. Hijos, el consejo te enseña. El que nos vea, hijos, a mí me pasa mucho con mi esposo. Y yo muchas veces le digo, amor, me pongo esta camisa o esta camisa, y le pongo las dos. Pero yo ya voy definida con la que me quiero poner. Ayer escuchábamos a un pastor que decía, es que yo le hago creer que ella tiene el control, que tiene la autoridad. Entonces yo muchas veces le hago creer al pastor que él es el que dice qué camisa me pone, pero que el pastor no se dé cuenta. Entonces muchas veces yo le pongo dos camisas y le digo, amor, ¿cuál quieres? Pero yo ya voy fija con la que yo me quiero poner. No. Entonces le digo, ¿quieres esta o quieres esta? Pero yo le digo, ¿quieres esta o quieres esta? Y me dice la que no quiero. Y yo quería la otra. Entonces, ¿para qué me pregunta? Y me pongo lo que ella quería. Porque muchas veces estamos esperando la confirmación del otro. Y muchas veces nosotros venimos donde los pastores o donde los hermanos de la iglesia a que me confirmen lo que yo quiero escuchar, pero realmente no va conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Y muchas veces me dice, ¿y para qué? Ayer fue un día que íbamos para un evento y yo le decía, amor, ¿me voy con estos o con estos? Y me dijo, con estos. Y yo, amor, me iba a poner estos. Y me puse los que yo quería ponerme. Y así somos con el Padre. Le decimos, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me conviene o no me conviene? Y el Padre te dice, no te conviene. Es más, dile al que está a tu lado, no sigas insistiendo. Dile que está a tu lado. No sigas insistiendo en lo que el Espíritu Santo ya te reveló que no te conviene. No insistas más en lo que el Padre ya te dijo que no te conviene. Cuando el Padre dice no, es no. Si cuando el papá y la mamá te dicen no, es no. Ahora cuando el Padre, ahí se levantaron las mamás, no. Ay, sí. Si cuando el papá y la mamá le dicen no, es no. ¿Tú te imaginas cuando el Padre te dice no? Y ya te dije que no. Y levantamos la voz. ¿Sí o no? Porque somos tan tercos. Hijos, estamos cansados, como dicen por ahí, estoy cansado con esta mecha de vida que me tocó. Muchos no dicen así. Esta mecha de vida que tengo. Si estás cansado con esa mecha de vida que tienes, donde no te fluye y no te salen las cosas como tú quieres, cambia de estrategia y comienza a obedecer. Si con desobedecer no ves la gloria de Dios, cambia la estrategia y comienza a obedecer. Sencillo. No hagamos
que esa brida y que ese cabestro y ese freno venga a nosotros. ¿Cuántos han tenido que frenar el carro o la moto en seco de imprevisto? Cuando uno frena y va en el carro y le toca frenar, muchas veces uno se va en contra del, ¿cómo se llama eso? Todo el tablero, todo lo que hay en el carro. Y muchas veces se aporrea, ¿cierto? Y sí que duele. Hijos, hay muchas cosas que estamos viviendo hoy porque no queremos obedecer. Literal, no queremos obedecer al Padre. Pero sí queremos ver la gloria de Dios. Sí queremos ver esa bendición. Y tú y yo necesitamos aprender a caminar en obediencia para ser guiados, para ser enseñados y para poder ver esa manifestación de la gloria de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí hoy nos levantamos y hay muchos que le dicen: Señor, sorpréndeme hoy. Hoy mi esposo me decía: negra, déjese sorprender por el Padre hoy. Y yo sé que cuando el Padre me va a sorprender son cosas buenas. Tranquilo que ahora le compro la brida, yo. Y mi hijo se queda serio. Es que mi mamá, ¿cómo le va a poner una brida a mi papá? No, aprenda. Ay, no, todavía no. Todavía no aprendo. Hijos, sometámonos a la voluntad de Dios. Si tú y yo entendiéramos la bendición tan grande que es obedecer a Dios. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y muchas veces decimos: hay familias donde el diablo está en su casa. Sí, pero tenemos que reconocer que no son solamente familias. Hay cada uno de nosotros donde el diablo está en nosotros, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Sometámonos. La palabra de Dios en Romanos dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y todos pecamos. Y pecamos de pensamiento, de obra, de omisión, y pecamos. Y el que dice que no peca, le está diciendo a Dios mentiroso. El que se crea más ungido, el que diga yo no peco y yo tengo unción, o sea, peca. Porque sí o porque no, pero pecamos. Pecamos. Yo soy una que todos los días soy: ay, Padre, la embarré. Y yo: Padre, la volví a embarrar. Y el Padre me dice: otra vez. Y yo: sí, la volví a embarrar. Acércate. Haz que Satanás tenga que huir de la vida de nosotros. La vida no es fácil, hijos. La vida es difícil, es complicada. Y levantarnos cada día en la mañana es un reto. Es un reto donde en el transcurso de las 24 horas de un día hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero apartados de Cristo, todas van a ser malas y perversas. ¿Qué podemos hacer sin Cristo Jesús? Queremos ver la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios. Simplemente dile: Señor, así no entienda lo que tú estás haciendo en mi vida, así no entienda lo que tú quieres hacer en esta situación, pero ayúdame a obedecerte. Ayúdame a andar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Ayúdame a caminar en ese camino que tú quieres. Y permite que sea el mismo Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te direccione y que te enseñe y que puedas avanzar. No todo lo que viene de parte de Dios. Yo una vez puse un estado y toda esta semana me lo he repetido. Y puse un estado de decía: no siempre hacer lo correcto te hace sentir bien. Hay decisiones duras que tenemos que tomar. Hay decisiones duras que he tomado y me he tenido que repetir: no siempre hacer lo correcto me hace sentir bien. Dios no nos va a poner a hacer a nosotros todo lo que a ti y a mí nos gusta hacer.
Toda la instrucción que viene de parte de Dios, todas no nos van a gustar para hacerlas. Pero sí tengamos la certeza de que todo lo que el Padre nos manda hacer, aunque no nos gusta, pero sí nos conviene. Porque Dios no nos va a dar una instrucción de acuerdo a tu talla, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que tú quieres tener o lo que tú quieres hacer. Dios nos va a dar una instrucción, una enseñanza, un consejo, y nos va a llevar, pero de acuerdo al propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros es diferente. Y vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan hacer. Aún en el día a día, en nuestro trabajo, hay cosas que no nos gusta hacerla. Y nos tenemos que obligar a hacerlo, así no nos guste hacerlo. ¿A quién le gusta madrugar? Muchos no. Otros dicen sí, otros no dormimos mucho. No les gusta madrugar. Ay, lo van a poner a madrugar más. No todo lo que tenemos que hacer lo hacemos porque nos guste. Pero sí, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer por obediencia y por someternos a la voluntad de Dios. Dios quiere cosas mejores, más grandes para cada uno de nosotros. Hay cosas que hacemos, nos gustan y nos alegra cuando lo estamos haciendo. Pero hay cosas que, aunque no nos gusta hacerlas y no nos alegra cuando lo estamos haciendo, sabemos que es lo que realmente nos conviene y lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el camino que tú estás caminando hoy? ¿De muerte? ¿De perdición? ¿O estás caminando ese camino de vida, de bendición y de gloria? Tú tomas la decisión, como te lo decía ahora en Deuteronomio 30:19. La vida y la muerte está delante de ti. La bendición y la maldición está delante de ti. Hay dos caminos delante de ti. Eres tú el que decides. Si caminas por ese camino de bendición y de gloria, o caminas por ese camino de perdición y de dolor. Y yo sé que nos ha dolido. Nos ha dolido y después decimos: ¿y yo por qué lo hice? ¿Y yo por qué actué de esta forma? Y cuando actuamos de esa forma, no solamente viene ese dolor, no solamente viene eso de sentirnos mal y saber que hemos fallado, sino que muchas veces viene a nosotros el temor de perder lo que teníamos y que de pronto ya no va a estar. Hoy te digo en el nombre de Jesús: valora lo que Dios ha puesto delante de ti. La vida es corta, hijos. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Mira a tus hijos y te puedes acordar el día que nació y los puedes ver hoy, y el tiempo ha corrido y el tiempo ha volado y ya los ves grandes. Deja de discutir por tanta tontería. Comienza a valorar lo que Dios te ha entregado. Eso que tú tienes hoy y que hoy no lo valoras. Hay alguien que anhela tener lo que tú no tienes, lo que tú tienes, y no lo estás valorando. Valora. Que después no llegue el momento donde tú digas: por allá hay un dicho que dice: ¿para qué le llevan ya flores en un cementerio? ¿Para qué? Valora lo que tienes hoy. Valora esa misericordia de Dios que todos los días se renueva para nosotros. No sabemos si ahora vamos a estar, si mañana vamos a estar. Si ese pedazo de carne que tienes a tu lado, que muchas veces estorba y nos enoja y nos ofusca,
no estuviera, ¿cuánta falta te haría? Mi mamá sí echa cantaleta. Mi esposa sí es cansona. Y el día que tu mamá no está y tu esposa no está, todo el día sos llamando, ya viene. ¿Y para qué no echas tanta cantaleta? Los padres a los hijos. Hijos, los hijos, como dicen por ahí, son prestados. Yo tengo a mi hijo de 22 años y yo sé que mi hijo más tarde que temprano se va a ir. Sí. Valoremos lo que tenemos hoy. Ahí sí se ríe, pero no crea que es para lo que está pensando mi hijito. Hijos, nos descuidamos, aún nosotros mismos no los valoramos. Cuida tu salud. Conozco personas con toda la plata del mundo, tapados en plata y enfermos, y no pueden disfrutarla. Toma esa decisión hoy de dejarte guiar, dejarte direccionar, dejarte enseñar. Pero ahí hay un dicho que dice: el tiempo perdido lo cobra Dios. Es que dicen por ahí, el tiempo que tú y yo perdamos no lo volvemos a recuperar. Las palabras que tú dijiste hoy, que te dañaron, que te lastimaron, que dicen las palabras se las lleva el viento, eso es mentiras, hijos. Las palabras quedan aquí y fragmentan el alma. Cierra tu boca. Habla palabra de reino, palabra de bendición, palabra de vida. No te ates más con los dichos de tu boca. Ya se está despidiendo, ¿qué, hijo? No. ¿Ah? Ya me paró para despedirse, mira. Dale mejor un aplauso al Espíritu Santo, amén. Hijos, hoy te digo en el nombre de Jesús, cuando tú te dejas enseñar, cuando tú te dejas guiar, cuando te dejas direccionar, vamos a vivir en esa manifestación de la gloria de Dios. Pero cuando tú no escuchas consejo, cuando tú no te dejas guiar, cuando tú no te dejas direccionar, prepárate, porque viene muerte, viene maldición y viene fracaso. Escrito está. Escrito está ahí. Eres tú quien decides. ¿Cómo quieres seguir caminando tu vida, tu camino de aquí en adelante? ¿Estás contento y estás conforme con lo que tienes ahora y con ese legado que has dejado hasta ahora y has dañado de pronto a los que están a tu alrededor? ¿O vas a tomar hoy la decisión de decirle: Señor, hoy me levanto para obedecerte? Aunque no pueda entender muchas veces cuál es el propósito, aunque no pueda entender muchas veces qué es lo que estás haciendo y cómo me estás puliendo, pero me voy a someter a tu palabra, a tu voluntad, y me levanto a obedecerte. Y voy a invitarte ahora en el nombre de Jesús a que te pongas sobre tus pies. Vas a levantar tus manos, vas a cerrar tus ojos. Y vas a comenzar a hablar con el Señor. Muchas veces le decimos: Señor, yo quiero que se acabe este problema. Yo quiero que se acabe este desierto. Y este desierto está muy largo, esta tribulación está muy difícil. Y yo quiero que esta temporada tan difícil se acabe. Y yo sé que todos en su momento se lo hemos dicho. ¿Y sabes cuándo se va a terminar
ese problema, ese desierto, esa prueba, esa tribulación, solamente ese problema se va a terminar cuando tú y yo aprendamos a obedecerle a Dios. Cuando tú y yo aprendamos a caminar en el camino de vida, en ese camino de bendición y de gloria que Dios tiene para nosotros. Cuando tú y yo aprendamos a someternos a la voluntad y a la palabra de Dios, es donde realmente vamos a ver que somos levantados, que somos restaurados, que somos sanados, somos restaurados y somos vivificados. Así que ahí donde tú estás, vas a ponerte sobre tus pies y le vas a decir: Señor, hoy decido obedecerte. Y cuando tú le digas: Señor, hoy decido obedecerte, dile: Padre, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? Vas a cerrar tus ojos. Vas a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Y vas a permitir que el Espíritu Santo te hable, te ministre. Y solamente dile: Señor, quiero obedecerte. Quiero andar en camino de vida, en camino de bendición, en camino de gloria. Dile: Señor, me he cansado de caminar en camino de muerte, de perdición, de maldición. Y he podido entender que a mi manera, en mis fuerzas y en mis recursos, no lo voy a lograr. Y dile: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y vas a permitir que el mismo Espíritu Santo de Dios te guíe, te direccione, te enseñe. Es el momento, hijos, que tenemos que aprender más de la palabra de Dios, escudriñar más de esa palabra de Dios, que es ese manual de vida para cada uno de nosotros, para saber qué hacer, saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Así como la desobediencia trae consecuencias de maldición, la obediencia trae gloria, trae sanidad, trae multiplicación y trae un nuevo fuego. Pero somos tú y yo los que decidimos si la vida o si la muerte, si bendición o maldición. Dile: Señor, dame un espíritu de obediencia, donde pueda obedecer tu palabra y someterme a tu verdad y a tu voluntad. Cuando tú y yo decidimos aceptar el consejo, aceptar la enseñanza, viene a nosotros la sabiduría y viene la gloria de Dios revelada y manifestada a nosotros. Por eso su palabra dice: hay camino que el hombre cree que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Y su palabra dice que no seamos como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que tenemos que estar sujetados para poder acercarnos al Padre.
Ya te ha dolido. Y te ha dolido demasiado. ¿Cuántas veces quieres más? Que esa brida y que ese cabestro sea sujetado hacia ti con fuerza y cause ese dolor, para poder entender que es la voluntad de Dios sobre nosotros y no nuestra propia voluntad. Hoy te digo en el nombre de Jesús, escoge andar en obediencia. ¿Estás mal económicamente? Escoge la obediencia. ¿Estás mal en tus emociones? Escoge obedecer. ¿Estás mal económicamente? Comienza a obedecer. Las puertas se cerraron. Comienza a obedecer. Y que sea lo primero que tú y yo comenzamos a hacer hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Por encima de las circunstancias, por encima del desierto, por encima del dolor, por encima de no entender lo que pasa con cada uno de nosotros, comienza a obedecer la palabra de Dios. Acabamos de ver cómo tiene que ser sujetado un caballo para poder obedecer. Al caballo literal le duele cuando es sujetado con fuerza para que frene. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que ser frenados en seco? Y ha venido ese dolor porque corremos a hacer todo conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y tú y yo corremos a pecar. Corremos a deleitarnos en el pecado. Corremos a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana, lo que yo creo que está bien hecho. Y es ahí donde viene el Padre a decirte: listo, ¿quieres de esa forma? Pondré sobre ti la brida o el cabestro y te haré frenar y te dolerá cuando frenes. Él no se goza del dolor que hay en ti. Él no se goza del sufrimiento que hay en ti, porque su palabra dice que Él ha venido a darnos vida y darnos vida en abundancia. Pero sométete a la voluntad de Dios. Deja que sea Él el que te guíe, el que te aconseje, el que te enseñe. Y cuando Él nos guía, nos aconseja, nos enseña y nosotros nos sometemos a su voluntad, Él nos protege. ¿Quieres ver la protección de Dios? Su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recibe el consejo de Dios. Toma la enseñanza. Haz la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo te va a proteger a ti. Va a proteger a tu familia. Va a proteger cada una de tus áreas, tus finanzas, tu ministerio. Y va a proteger todo lo que Él mismo te ha entregado. Ya no tomes más decisiones en tu sabiduría donde te has visto afectado tú mismo y has visto que todo lo que está a tu alrededor han sido afectados. Tu familia hoy está viviendo consecuencias de tus malas decisiones, de esas decisiones que un día dijiste: a mí que nadie me diga nada, que yo veré qué hago. Es mi vida, es mi decisión y yo veré cómo la muevo, cómo la manejo. Pero no solamente tú estás viviendo la consecuencia. Los que están a tu alrededor están viviendo la consecuencia de esa mala decisión que tú has tomado, donde decidiste escoger muerte, perdición, y ha venido maldición y estancamiento.
Y si tú dices, y si las decisiones no las he tomado yo, sino que otros tomaron decisiones malas y soy yo el que estoy afrontando y viviendo las consecuencias de esas decisiones malas, levántate hoy en el nombre de Jesús. Levántate a batallar, a obedecer, a hacer la voluntad de Dios y hacer que esa iniquidad y que esa maldición que ha venido a ti se rompa en el nombre de Jesús. Tú eres un instrumento en las manos de Dios y tú has recibido poder y autoridad para deshacer toda obra de Satanás. Pero comienza por obedecer para que se pueda cumplir el propósito, la palabra y la promesa de Dios en tu vida. Si tu desobediencia es capaz de meterte en problemas, tu obediencia es capaz de meterte en grandes bendiciones y en la gloria de Dios. Ahí donde tú estás, quiero invitarte en el nombre de Jesús a que le pidas perdón al Señor. Cierra tus ojos y dile: Padre, reconozco delante de ti que te he fallado. Habla con Él ahora. Reconoce que has desechado ese camino de sabiduría. Y sabes muchas veces por qué desechamos ese camino de sabiduría y de obediencia. Porque hay veces decimos: si ellos son así, yo porque tengo que ser diferente. Si son así, yo también le pago de la misma forma y de la misma manera como ellos son conmigo. Pero déjame decirte que tú eres luz en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Y por muy duro que tú estés hoy, por muy difícil que tú te sientas hoy y que veas la situación hoy, tú estás en una mejor condición de la que están ellos. Toma esa decisión ahora de no dejarte guiar ni dejarte mover ni por las palabras ni por las acciones de los que están a tu lado. Solamente déjate guiar y déjate mover por lo que te guía, por lo que te direcciona y por lo que te enseña el Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he sido terco, porque he sido desobediente. Perdóname, Señor, porque siempre me has hablado con tu palabra. Porque he recibido tu palabra, he recibido tu revelación, he recibido tu consejo. Pero he desechado tu palabra, tu revelación, y he desechado tu consejo. Porque mi corazón se ha cargado y su palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Levanta tus manos. Yo quiero invitarte a que hagas una oración en honestidad. No una oración porque me están diciendo ora y pídele perdón. Hoy quiero que hagas una oración siendo totalmente honesto y honesta delante de Dios y dile: Señor, tú sabes que he caminado en camino de muerte y de perdición, pero estoy cansado. Estoy cansada de lo que estoy viviendo. Y viene una, y viene otra, y viene otra. Y muchas veces le echamos la culpa de que viene una y viene la otra y viene la otra. Le echamos la culpa a los que están a nuestro lado.
Pero la culpa es tuya y la culpa es mía. Porque no escuchamos cuando la palabra de Dios dice: quédate quieto que yo peleo por ti. No, vamos y somos nosotros los que levantamos nuestra voz y peleamos a favor de nosotros. Es culpa nuestra porque Él nos dice: mía es la ira, mía es la venganza. Y somos nosotros los que vamos y nos llenamos de ira y tomamos venganza por lo que nos hace, y vamos siempre en contra de la palabra de Dios. Pero es más fácil señalar y decir: lo que yo estoy viviendo es por culpa de este o del otro. Lo que yo estoy viviendo hoy es consecuencia de mi decisión. Y así como tú muchas veces lo dices, es mi decisión. Es mi plata, es mi tiempo, es mi vida. Por eso mismo es tu decisión y es tu consecuencia por esa mala decisión que has tomado. Pero hoy puedes levantarte en el nombre de Jesús.